¿Sí me escuchan? Buenas tardes, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Buenas tardes, sí, se escucha. Bueno, ¿Qué tal y cómo está? buenas, Sí, buenas, buenas noches, licenciado. buenas, ¿cómo están? Bueno, vamos a iniciar la clase. Hablando de los sindicatos, dentro de los objetivos que nos analizamos estaba, por ejemplo, estudio, mejoramiento y protección de los intereses económicos y sociales comunes de sus afiliados, procurar por el mejoramiento de las condiciones de trabajo de sus afiliados, crear, administrar y subvencionar servicios de mediante obras de utilidad común para sus afiliados, y desarrollar proyectos de consumo y autogestión para sus afiliados, lograr el acercamiento y fraternidad entre sus afiliados, luchar por el cumplimiento de las legislaciones de trabajo, luchar por todos los medios legales contra toda clase de explotación de los trabajadores y velar por el buen uso y manejo de los recursos naturales en beneficio de las comunidades. Del régimen disciplinario. Vean, aquí voy a hacer mucho énfasis. Actualmente el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, no hace un par de años, tomó la decisión, precisamente a través de la situación de la libertad sindical, que elaboraran sus propios estatutos. Sin embargo, por muchos años, pues ellos tuvieron también una guía para que todo quien quisiera lograr estatutos tuviera más o menos la base de cómo desarrollarla. Entonces vamos a ver que esta es la guía base que va a diferenciar. Por ejemplo, yo estaba leyendo un poco sobre el Sindicato de Trabajadores de la Universidad y por supuesto ya tiene otras amplitudes, tiene otras modificaciones, igual el sindicato de los otros ministerios. De todos los estatutos de los diferentes sindicatos vamos a encontrar ya, en ese sentido no tenemos una base nosotros para decir, así son todos los estatutos, no. El código ya nos dimos cuenta que nos da a nosotros la base, cómo elaborarlos, y ya pues nosotros los vamos a ir mejorando. Pero a efectos de esta clase, y tomando este documento guía que por años lo utilizó el Ministerio de Trabajo, pero lo vamos utilizando nosotros, que es un documento guía que puede ser superado, puede ser modificado, pero para efectos de examen, porque si no también tenemos ese problema. Yo bien puedo agarrar el Estatuto de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero también si yo lo comparo con otros, tiene modificaciones. Entonces, para evitar todo eso de tomar un estatuto de un sindicato ya elaborado concretamente, voy a tomar esta base guía que puede ser superada o modificada. Pero para efectos del curso, esta guía nos va a servir para el sistema de evaluación. Entonces, entre el régimen disciplinario tenemos las amonestaciones, las faltas, ¿sí? Que son las que cometen los afiliados de un sindicato. Y en estas faltas puede haber una amonestación verbal, que por favor, quien me lleve el control de las preguntas, que no se les olvide de que esta amonestación verbal yo puedo preguntar, porque dice que esta se va a cabo en una sesión privada del comité ejecutivo del sindicato. La amonestación, pues se la van a hacer ya saber a usted. No quiero ver aquí. Ya, mijo. Vaya, estuvo bueno. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado, claro. Bueno, ya que hubo un gran relajo que no los veo, pero bueno, vamos a seguir dando la clase. Entonces, les indicaba que hay una suspensión, una destitución de cargos y una expulsión. Por ejemplo, las amonestaciones, ya quedamos que la verbal es en sesión privada del comité. Pero ¿por qué se pueden dar las amonestaciones? Por ejemplo, en esta guía base que teníamos, dice, pueden darse por presentarnos tarde con regularidad a las sesiones de Asamblea General, si somos miembros del Comité Ejecutivo, Consejo Consultivo, en igual forma. Pero también puede ser porque siendo afiliados dejemos de asistir a las reuniones sin justa causa durante más de 3 sesiones consecutivas. Cuando incurran en faltas de carácter leve. Fíjese que es interesante, por ejemplo, algunos estatutos tienen una definición de lo que son las faltas leves y las faltas graves. Pero como este guía vamos a tomar, bueno, ¿cuál es el procedimiento? Entonces, para la amonestación es el siguiente, ¿sí? Híjole, hoy sí no veo yo nada aquí, ustedes
No sé qué tengo que aprovechar para poder. Licenciado, buenas noches. Tiene que seleccionar la pestaña, la primer pestaña que está hasta arriba, mano izquierda. Izquierda, la primera pestaña aquí. Ajá. Ahí donde está el botoncito, cabal. Ya estuvo aquí. Ya estamos. Gracias a esto. Con gusto, Lic. Entonces les indicaba de que el procedimiento es que viene para amonestar a un miembro del sindicato, el secretario convoca precisamente a una sesión al comité ejecutivo, estos citan al afiliado que cometió la falta, hacen reconocimiento y le llaman al orden para el prestigio del sindicato. Esa es una amonestación verbal. La escrita pues debe estar contenida y siempre va a tener debido proceso. Tanto la amonestación verbal y la escrita, pues el procedimiento va a ser el mismo. Siempre hay derecho de defensa. En cuanto a las suspensiones, bueno, puede ser por reincidencias en faltas sindicales, pueden dejar que dejemos de pagar las cuotas sindicales 2 veces consecutivas, porque alienar a los miembros de los órganos del sindicato, por negarse sin causa justificada a desempeñar cargos o comisiones que nos hayan sido asignadas, entre otras, ¿va? El procedimiento, vean, pues, acá lo que sucede es que el comité ejecutivo, estamos hablando ya de precisamente las suspensiones, que nos pueden suspender. Yo he encontrado estatutos que dicen que suspenden por 15 días, otros por 90 días, pero la guía base que vamos a tomar nosotros habla de 30 días. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál va a ser el procedimiento para suspender a alguien? Bueno, el procedimiento va a ser el siguiente. El comité ejecutivo precisamente convoca una asamblea que va a ser la más próxima. Normalmente es extraordinaria porque las ordinarias son 2 veces al año. Una extraordinaria, o bien puede ser una ordinaria, pero más es extraordinaria. Ahí se nombra a través de esta asamblea una comisión de disciplina que va a estar integrada por 3 miembros. Y esta comisión debe cumplir con el siguiente requisito. Debe citar al afiliado, debe leerle los cargos y, por supuesto, él tiene derecho a la defensa, inclusive a proponer testigos. Esta comisión va a emitir un dictamen absolviendo o condenando al afiliado. De eso van a levantar un acta y le van a enviar al comité ejecutivo. Nuevamente el comité ejecutivo convoca asamblea, que normalmente van a ser extraordinarias, y estas asambleas precisamente son las que al final deciden si suspenden o no, o si va a ser vinculante el dictamen que dio precisamente la comisión de disciplina. Entonces es una decisión de una asamblea general. De las destituciones, bueno, se pueden dar porque tenemos cargos o bien porque somos miembros del comité ejecutivo o consejo consultivo. ¿Qué procedimiento va a ser? Va a ser exactamente el mismo procedimiento. No, perdón, en las destituciones sí va a variar, ¿eh? No, va a ser el mismo, ¿eh? Entonces es igual. Para las destituciones de cargos, ya sea del comité ejecutivo, consejo consultivo o cualquier otra comisión, el procedimiento va a ser el mismo. El comité ejecutivo convoca una asamblea general, esta asamblea general nombra una comisión de disciplina integrada por 3 miembros, estos citan al afiliado, le hacen leer sus cargos, él tiene derecho a la defensa, tiene derecho a proponer testigos. Después de eso, pues esta comisión de disciplina toma la decisión, un dictamen que absuelve o condena, y del optado puede levantar un acta y la va a remitir nuevamente al comité ejecutivo. El comité ejecutivo convoca una asamblea y es la asamblea la que decide. En todos estos casos estamos hablando de mayoría simple. Ahora, para la expulsión de un miembro de un sindicato, sí se requiere de mayoría calificada. ¿Por qué pueden despedir o pueden expulsar a un miembro de un sindicato? Porque haga labor de división entre sus miembros, desobedezca acuerdos o disposiciones legales de la Asamblea General o bien del Comité Ejecutivo. ¿Cuál es el procedimiento? Igual, el comité va a convocar a la asamblea va a nombrar una comisión de disciplina integrada por 3 miembros, va a leerle los cargos al afiliado, tiene derecho a defensa y... Déjenme ver. Bueno, tiene derecho a defensa, puede proponer testigos y va a emitir un dictamen absolviendo, condenando y lo va a dejar plasmado en un acta. Ahora esto sí va a variar. Para la expulsión de un afiliado,
Entonces, el comité ejecutivo convoca una asamblea, pero esta asamblea va a tomar la decisión. Solo que la expulsión debe ser acordada con el voto de las 2/3 partes de los miembros de un sindicato. ¿Qué significa eso? Que deja de ser mayoría simple y se convierte en una mayoría calificada. Para la expulsión de un miembro de un afiliado se requiere mayoría calificada. ¿Estamos? Secciones y filiales. Ustedes han escuchado que todos los sindicatos mayoritarios tienen secciones y filiales en cabeceras departamentales, en municipios, aún puede ser comunales. Y estos pues, van a cumplir ciertos requisitos en este material guía. Estamos hablando que tiene que ser un mínimo de 20 afiliados. Y ahí, pues, por supuesto, les van a dar, con el secretario de Finanzas, les va a entregar a la habilidad de los recibos correspondientes a los encargados, sobre todo lo relativo a la organización del sindicato. Pero sí pueden tener secciones o filiales. Los órganos. Vean, pues, si usted lee algunos estatutos de usted miembro de un sindicato, si lee esos estatutos, a veces tienen 2 o 3 más órganos adicionales, pero los normales, los que establece el código, son exactamente la Asamblea General, que puede ser ordinaria y extraordinaria, el Comité Ejecutivo y el Consejo Consultivo. Pero eso no limita que puedan haber más órganos dentro de un sindicato. Artículo 222. Vean todas las funciones que son de las asambleas. Solo que en los estatutos vamos a definir cuál es ordinaria y cuál es extraordinaria. Pero la Asamblea General va a elegir a los miembros del Comité Ejecutivo y Consejo Consultivo. Remover total o parcialmente a los miembros del Comité Ejecutivo y del Consejo Consultivo. Aprobar la confección inicial y las reformas posteriores de los estatutos. Aprobar en definitiva los contratos que en Guatemala no se practican, pero sí los pactos colectivos, los convenios de aplicación general, los del Comité Ejecutivo puede celebrar que estos contratos o estos pactos sean ad referéndum o bien que se puedan resolver en definitiva. Esto pues es la asamblea la que va a tomar esa decisión, si a estos delegados les va a dar ad referéndum o no. Vayan a negociar, pero después regresan y la asamblea va a tomar la decisión, o bien dicen, bueno, les damos para que resuelvan en definitiva, la decisión que ustedes toman pues es valedera para el sindicato. Las asambleas van a fijar las cuotas ordinarias, el derecho de ir o no a la huelga una vez arreglado legal y justa, acordar la fusión con otros sindicatos, aprobar o improbar proyectos de presupuesto anual, aprobar o improbar rendición de cuentas que presentar el Comité Ejecutivo, autorizar toda clase de inversión mayor de 100 quetzales, acordar con las 2/3 partes de la totalidad de sus miembros la expulsión de aquellos asociados que se hagan acreedor a esto, lo que hemos hablado, cualquier otro que expresamente esté en los estatutos, las resoluciones relativas a asuntos contemplados en este estatuto deben acordarse con el voto favorable de la mitad. Todas esas decisiones van a ser por mayoría simple, o sea, la mitad más uno. Pero por favor, ya quedamos que la expulsión de un miembro de un sindicato se puede hacer, esa es con mayoría calificada de las 2/3 partes. ¿En qué otros casos va a aplicar? No sé si alguien me quiere hablar. No. Bueno. Les decía, vamos a ver porque en 3 casos concretamente es calificada, ¿sí? Por ejemplo, para expulsar a un afiliado de un sindicato se requiere mayoría calificada. Para remover a un miembro del Comité Ejecutivo y Consejo Consultivo se requiere mayoría calificada. Para reformar los estatutos de un sindicato se requiere mayoría calificada. Entonces aquí está el coro. Para la validez de las decisiones tomadas por la Asamblea General es indispensable que haya quórum legal, que sean aprobadas por la mayoría de la mitad más uno, y en su caso, pues, en algunos casos va a ser calificada, que son las 2/3 partes. Vamos a una asamblea ordinaria. ¿Qué es lo que debe conocer una asamblea ordinaria que se celebra 2 veces al año, dependiendo de lo que hayan los estatutos? Debe conocer, fijar las cuotas extraordinarias, aprobar o improbar proyectos de presupuesto, aprobar o improbar rendición de cuentas, autorizar toda clase de inversión mayor de 100 quetzales,
y otras que estén en los estatutos. ¿Sí? La extraordinaria, sí está a hacer pregunta de examen, ¿eh? ¿Qué va a conocer? Elegir a los miembros del Comité Ejecutivo Consejo Consultivo por un periodo de 2 años. Leí un estatuto que dice 1 año, pero la regla general es que todos se quedan 2 años, porque así lo dice el código. Y entonces, esa se pregunta, ¿qué asamblea elige a los miembros del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo? Va a ser la Asamblea General Extraordinaria, ¿sí? Remover total o parcialmente a los miembros del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo. También esa va a ser una actitud que va a sumar la Asamblea General Extraordinaria. También aprobar y reformar la redacción de los estatutos, la reforma de los estatutos va a ser la Asamblea General Extraordinaria. ¿Sí? Acordar con las 2/3 partes de los miembros la expulsión de sus afiliados, eso ya lo habíamos visto. Y aquí están otras las decisiones que deben de tomarse en cuenta. Aquí sí quiero que hagamos una corrección hoy, donde dice las decisiones deben tomarse en los incisos A. Borran el C porque solo es A, D, E y F. Para ahí solo se requiere mayoría simple, que la mitad más 1. Pero para los incisos B y C, sí se requiere las 2/3 partes. ¿Cuáles son el B y el C? Vamos a regresar para que lo conozcamos. Remover total o parcialmente a los miembros del comité. Y C, aprobar la elaboración y redacción de las reformas de los estatutos y la expulsión de un miembro. En esos casos son mayoría calificada las 2/3 partes. El comité ejecutivo, sí es importante. No sé si alguien me apoya con la lectura. Yo, licenciado. Artículo 223. Miremos si tenemos nuestro código por ahí. Sí. Va, por favor. Nos vamos a ir deteniendo para ir analizando. Claro. Funcionamiento e integración del Comité Ejecutivo, artículo 223. El funcionamiento e integración del Comité Ejecutivo se rige por estas reglas. A. Es el encargado de ejecutar y cumplir los mandatos de la Asamblea General que consten en el libro de actas y acuerdos, y lo que exijan los estatutos o las disposiciones legales. Sus funciones son, en consecuencia, puramente ejecutivas y no le dan derecho a sus miembros para arrogarse atribuciones que no les hayan sido conferidas. B. Sus miembros deben ser... Quiero que en su código me subrayen donde dice que tiene funciones puramente ejecutivas, porque la diferencia con el comité ejecutivo que son asesoras. Continuamos. B. Sus miembros deben ser guatemaltecos de origen y trabajadores de la empresa o empresas, cuando se trate del sindicato de las mismas, de la profesión, oficio o actividad económica que corresponda. En caso de sindicatos gremiales o independientes, la falta de alguno de los requisitos implica la inmediata cesación en el cargo. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Qué pasa si yo les digo, si un trabajador hondureño quiere ser miembro del comité ejecutivo? Ya quedamos de que debe cumplir con los requisitos del 144 y 145 de la Constitución, que su estatus legal migratorio sea válido en Guatemala, pero entonces sí tendría derecho a que sea considerado guatemalteco de origen. ¿Sí? Sigamos. C. El número de sus miembros no puede exceder de 9 ni ser menor de 3. Padilla, ¿estás por ahí, Padilla? Milvian. Sí, pero voy en la calle, perdón, Liz. Sí, hoy Sí, me agarró la tarde, listo. No, para nada. ¿Quién está por ahí que nos pueda apoyar? Rosina, hazme un favor. Quiero que tengas en mente, que me lo tengas, artículo 223, inciso C. Muy bien. Que te lo voy a preguntar más adelante. Todavía me decís esto y esto dice. Muy bien. El número de sus miembros no puede exceder de 9 ni ser menor de 3. ¿Sí? Hasta ahí vamos con la lectura, ¿va? Regresamos, compañera, con la lectura. Sustina, solo va a ayudar para tomar, yo más adelante lo sé, por qué quiero que se reserve el C
de este inciso. Continuamos con el D. D. Los miembros del comité ejecutivo gozan de inamovilidad en el trabajo que desempeñen durante todo el tiempo que duren sus mandatos y hasta 12 meses después de haber cesado en el desempeño de los mismos. Dichos miembros no podrán ser despedidos durante el referido periodo a menos que incurran en causa justa de despido, debidamente demostrada por el patrono en juicio ordinario ante Tribunal de Trabajo competente. El beneficio que se establece en este inciso corresponde igualmente a todos los miembros del comité ejecutivo provisional de un sindicato en vías de organización. Para tener derecho al mismo, deben de dar aviso de su elección a la Inspección General de Trabajo, gozando a partir de tal momento de ese privilegio. Varias cosas aquí. Primero, que los miembros del comité ejecutivo gozan de inamovilidad. ¿Durante qué tiempo gozan? Durante duran sus cargos y hasta 12 meses después. Estamos bien con eso. Si el patrón los quiere despedir, tendrá por una falta contenida en el artículo 77 del Código de Trabajo. O sea, una falta de trabajo, una causa justa. Por una causa justa, por una causa justa, el patrón no puede tomar la decisión de despedirnos. Claro, para poderlo despedir a un miembro de un comité ejecutivo no lo puede hacer por un incidente, lo tiene que hacer a través de un juicio ordinario, ¿sí? 2. Los miembros del comité ejecutivo provisional tienen derecho a inamovilidad solo mientras dure su cargo o hasta 12 meses después. Hasta 12 meses después. ¿Por qué? Vean lo que dice. El beneficio que se establece en este inciso corresponde igualmente a todos los miembros del comité ejecutivo provisional de un sindicato en vías de organización. Entonces también le corresponde los 12 meses, porque dice el beneficio que se refiere a este artículo, ¿sí? Que se refiere en este inciso, corresponde igualmente a todos los miembros del comité ejecutivo provisional. Y por último, para gozar del derecho de inamovilidad, tenemos que darle aviso a la Inspección General del Trabajo. ¿Continuamos? Sería el E. El conjunto de sus miembros tiene la representación legal del sindicato y la misma se aprueba con certificación expedida por Dirección General de Trabajo. Sin embargo, el comité ejecutivo puede acordar por mayoría de las 2/3 partes del total de sus miembros delegar tal representación a uno o varios de ellos, para todo o para asuntos determinados, pero en todo caso con duración limitada. Bueno, estamos entonces. Si yo le preguntara en este momento a usted, ¿qué se le ocurriría? ¿Quién tiene la representación legal de un sindicato? ¿Qué dirían ustedes? ¿Quién participa? Presidente de la asamblea de sindicato, ¿no? Sería el secretario general, ¿verdad? Porque no, vean pues, por eso sí nos queda clarito a partir de hoy. No es el secretario general. La idea general que nosotros tenemos es porque vamos en los medios de comunicación dando declaraciones a los secretarios generales. No, vean lo que dice este inciso E. El conjunto, está hablando el comité ejecutivo. El conjunto del comité ejecutivo, sí, de sus miembros tienen la representación legal del sindicato. Es todo el comité ejecutivo quien tiene la representación legal del sindicato. Claro, lo pueden delegar, sí, por mayorías, sí, lo pueden delegar a uno o más miembros del sindicato y eso lo tienen que hacer precisamente a través de una mayoría calificada de los miembros del comité que pueden delegar en uno o varios la representación, pero lo tienen que hacer a través de una elección con mayoría calificada, ¿sí? Continuamos el segundo par. Lic, buenas noches. Disculpe, ¿puede repetir lo último sobre el tema del representante que decía usted que lo pone el comité ejecutivo? Sí, mira,
primero, como regla general, la representación de un sindicato la tiene el Comité Ejecutivo de Empleo. Artículo 223, inciso E, la base legal. Pero los miembros del comité, a través de una elección que tiene que ser por mayoría calificada, o sea, las 2/3 partes, pueden tomar la decisión de, y fíjate qué interesante, miren lo que dice, el conjunto de sus miembros tiene la representación legal del sindicato, ahí no hay pierde. La misma se prueba con una certificación extendida por la Dirección General de Trabajo. Sin embargo, el comité ejecutivo puede acordar por mayoría de las 2/3 partes del total de sus miembros delegar tal representación en uno o varios de ellos. Pues escuchen, para todo o para asuntos determinados, pero en todo caso con duración limitada. O sea, no está dando la libertad para siempre y tiene que ser por mayoría calificada. Entonces, cuando ustedes vengan escuchando, dando declaraciones a alguien que es miembro del comité ejecutivo, estamos, inciso E estamos, ¿sí? Inciso E. Estamos, bueno. Continuamos, compañera, con ¿quién está hablando? Adela. Adela, por favor, mira dónde dice dicha delegación. Sí. Dicha delegación es revocable en cualquier momento y su revocación se prueba mediante certificación del acuerdo respectivo firmado por la mayoría absoluta de los miembros del comité ejecutivo y por el jefe de la Dirección General de Trabajo o, en su defecto, por el inspector de trabajo. Ni los comités ejecutivos ni sus miembros integrantes como tales pueden delegar la representación del sindicato en todo o en parte, ni sus atribuciones a terceras personas por medio de mandato o en cualquier forma. Bueno, eso yo creo que lo más importante acá es que tenemos bien en cuenta que no se puede delegar. Las obligaciones civiles contraídas por el comité ejecutivo en nombre del sindicato obliga a este, siempre que ellos hayan actuado dentro de sus atribuciones legales. Es responsable para con el sindicato y para con terceras personas en los mismos términos en lo que son los mandatarios en el derecho común. Esta responsabilidad es solidaria entre todos los miembros del comité ejecutivo, a menos que conste fehacientemente en el libro de acta que alguno de ellos, en su caso de que se trate, emitió voto en contrario, voto razonado. Puede representar judicialmente, o sea, el comité ejecutivo, estamos hablando del comité ejecutivo, el comité ejecutivo puede representar judicial y extrajudicialmente a cada uno de los miembros del sindicato en defensa de sus intereses individuales o de carácter económico-social, siempre que dichos miembros lo soliciten expresamente. Y está obligado a rendir cuentas, escuchen, está obligado, o sea, estamos hablando del comité ejecutivo. El comité ejecutivo está obligado a rendir a la Asamblea General por lo menos cada 6 meses cuenta completa y justificada de la administración de los fondos, ¿sí? Y remitir copias respectivas de informe firmada por todos los miembros a la Dirección General de Trabajo, así de como los documentos o comprobantes que lo acompañan. Igualmente debe transcribir la misma dirección la resolución que dicte la Asamblea General sobre la rendición de cuentas, todo dentro del plazo de 3 días siguientes a la fecha de aquella. Eso sí quiero que me lo subrayen porque se los voy a preguntar. Y Rosina, te dije que te pedí el favor que del 223 anotaras el inciso C. Anotame ahora el inciso I. Muy bien. Y más adelante te voy a decir por qué. Bueno, entonces ahí estamos desde las publicaciones y todo lo demás. Vean pues, también hay una regla general en los sindicatos que no está en el código, pero está en la mayoría de estatutos de ellos. Ustedes, puede suceder que haya ausencia temporal o definitiva del comité ejecutivo. O sea, no tiene dirigencia el sindicato, el comité ejecutivo está inactivo por diferentes circunstancias. La ley dice que, o sea, los estatutos de casi todos los sindicatos coinciden, o por lo menos en la guía base,
que puede anotarse que 10 o más trabajadores afiliados pueden convocar a una asamblea general, ya sea ordinaria o extraordinaria. Bueno, ¿qué puestos o qué cargos hay en el comité ejecutivo? Como regla general vamos a encontrar un secretario general, una organización, uno de trabajo y conflictos, uno de finanzas, uno de actas y acuerdos, de la mujer. Por ejemplo, hay otros que tienen de la juventud, del medio ambiente, de comunicación. Bueno, tienen cualquier cantidad de secretarías. Pero hoy vamos a ver en este documento guía base algunas atribuciones y obligaciones. Por ejemplo, en el caso del comité ejecutivo, pues no vamos a repetirla porque estamos exactamente con lo mismo que dice el 223, ¿sí? Ahí está, ¿no? Eso está mismo, es el mismo 223 hoy. Bueno, esto sí no lo vamos a encontrar. El comité ejecutivo debe reunirse ordinariamente por lo menos una vez al mes y extraordinariamente cuando lo requiera. Fíjese que en el código no va a encontrar usted cuántas veces debe reunirse. Por eso tiene que irse a los estatutos de cada sindicato. La regla general sería, pues háganlo por lo menos una vez al mes. Puede ser que lo hagan en menos tiempo. Ya los estatutos, como les indicaba el Ministerio de Trabajo ahorita, dejan la libertad de poderlo hacer. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver algunas funciones y atribuciones que dependiendo de los estatutos de cada entidad puedan variar. Pero como regla general vamos a tener estos. Veamos las del secretario general, únicamente lo sobresaltado. Rosina, ayúdame con esto. Solamente vamos a ver ahorita obligaciones y atribuciones del secretario general. Solo que esté en verde. Obligaciones y atribuciones del secretario o secretaria general. D. Tomar la potestad del ley a los miembros del sindicato que salgan electos para desempeñar cargos en el comité ejecutivo, consejo consultivo o comisiones que se nombren. G. Autorizar con su firma juntamente con el secretario o secretaria de finanzas los documentos de pago del sindicato y los recibos por las sumas que el mismo perciba. Vamos a ver. Vamos a ver secretario de organización. B. Llevar un libro de registro de los miembros afiliados al sindicato, en el cual debe de anotar los nombres y apellidos, código del documento personal de identificación personal DPI, profesión u oficio de cada uno, debidamente sellado y autorizado por la Dirección General de Trabajo. C. Procurar el ingreso de nuevos miembros al sindicato sin usar la violencia o la coacción. D. Rendir a las autoridades de trabajo los informes anuales de los afiliados al sindicato, elaborando para el efecto el padrón correspondiente. H. Sustituir al secretario o secretaria general en ausencia temporal o indefinida de este. Bueno, vean, pues, yo creo que, sí, ahí estamos bien. Vean, en otros estatutos pueden contar, pero tenemos el documento base, guía, que nosotros vamos a tener. Si yo le preguntara en el examen a quién le corresponde llevar el libro de registro de miembros afiliados de un sindicato, es al secretario de organización. Y pues lo demás va a sustituir al secretario general en ausencia temporal o de forma indefinida. Claro, en forma indefinida pues tendrá que convocarse a elección y elegirlo, pero en ausencia temporal le corresponde al secretario de organización. Puede ser que en otros estatutos diga algo diferente, pero este es el documento guía, esta es la base que nosotros tenemos para poder nosotros elaborar estatutos de cualquier sindicato. Porque hay el documento guía que yo les contaba del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Veamos ahora el secretario de Trabajo y Conflictos. Por favor. Muy bien. Sustituir al secretario o secretaria general en su ausencia temporal o indefinida de este y en ausencia del secretario o secretaria de organización. Estudiar y conocer el Código de Trabajo y leyes de previsión social e instruir y orientar a los afiliados sobre la legislación de sus derechos y obligaciones. G.
en unión del secretario o secretaria general, firmar los manifiestos y boletines de prensa que se relacionen con los conflictos de los trabajadores afiliados. Y, ¿me puede bajar un poquito, por favor? Ahí están atribuciones de finanzas. Espérate, vamos a analizar esto. Sustituir al secretario general en ausencia temporal indefinida de este y en ausencia del secretario general de organización. Si no está el de organización ni está el general, pues le va a tocar a este, que es el de trabajo y conflictos, pues lo sustituir. Bueno, yo dejé esto subrayado, estudiar y conocer no sobre el código, yo diría la legislación laboral, que para mí en todos los sindicatos, sea un estudiante de derecho, él debería ser el que debería ser precisamente el secretario de organización, perdón, de trabajo y de conflictos por el conocimiento de la ley. En el examen yo le puedo preguntar a quién le corresponde firmar, a qué secretaría le corresponde firmar los manifiestos o boletines de prensa. En este caso, la guía nosotros nos da el secretario de Trabajo y de Conflictos. Porque quiero decirle que, por ejemplo, en el caso de la universidad, creo que tiene hasta el secretario de Comunicación, pero lo hago nada más como referencia, Veamos el secretario de Finanzas ahora, por favor. Atribuciones y obligaciones. Llevar un libro de los ingresos y egresos del sindicato. C. Extender el recibo correspondiente a cada miembro de del sindicato por cuota ordinarias y extraordinarias. D. Rendir informe del estado de cuentas del sindicato por lo menos cada 3 meses a la Asamblea General. F. Firmar todo documento de pago, retiros o depósitos monetarios juntamente con el secretario o secretaria general. Bueno, miremos el secretario de Actas y Acuerdos. Muy bien. C. Convocar a los miembros del comité ejecutivo para las sesiones ordinarias y extraordinarias que se celebren con 15 días de anticipación. D. Llevar con todo cuidado el libro de actas y acuerdos de la Asamblea General. Bueno, entonces estamos aquí. Le podría preguntar a quién le corresponde convocar a los miembros del comité ejecutivo. Es el secretario de Actas y de Acuerdos, ¿sí? Y también le toca llevar el libro de actas y acuerdos, ¿sí? Veamos hoy las atribuciones de la Secretaría de la Mujer. Sería entonces promover proyectos que motiven el empoderamiento del rol de la mujer dentro del quehacer económico, social, político, sindical y de amplia participación de género en el ámbito general. Bueno, ¿qué pasa cuando renuncia un miembro del comité ejecutivo? Entonces dice que, por ejemplo, debe presentar la renuncia al propio comité ejecutivo, pero la debe presentar por intermedio del secretario general. Pero si ese secretario general que renuncia, lo va a hacer a través del secretario de organización. Y para esto, por supuesto, van a convocar a una asamblea general para que conozca, se eligen los nuevos miembros para llenar las vacantes. Pero resulta que, pues, hay que dar, definitivamente, si hay cambio, hay que dar aviso inmediatamente a la Dirección General de Trabajo. Procedimiento para la impugnación de elecciones. Vean, pues, cuando hay problemas de las elecciones, ustedes, pues, también se lo voy a preguntar, por eso quiero que lo anote. Vean, cuando no se está de acuerdo con las elecciones, está el sistema de impugnar. Lo que yo se lo dejé, por lo que yo quiero que usted lo conozca, es que ya cuando ha resuelto la Asamblea General y ya no tenemos más que hacer y seguimos con el problema, la ley le permite a los que impugnaron las elecciones en los sindicatos acudir a un juzgado de trabajo y previsión social. Contra lo resuelto contra la Asamblea General, los inconformes pueden acudir ante los juzgados de trabajo y previsión social en la vía procesal correspondiente para que conozcan en primera instancia del conflicto de conformidad con la ley. Lo importante es que las elecciones de los sindicatos sí pueden llegar a judicializarse y lo van a establecer los propios estatutos de un sindicato. Excepción de funciones. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros elegimos a nuestro comité ejecutivo y tenía que tomar posesión el 16 de
septiembre. Por trámites burocráticos u otras circunstancias no se dio. Lo que la ley o lo que los estatutos de la mayoría de sindicatos establecen es, señores, no puede quedarse acéfalo, no puede quedarse sin cabeza, entonces que sigan fungiendo el comité ejecutivo saliente. Pero únicamente, escuchen, eso se lo voy a preguntar, pero escuchen, únicamente va a quedarse para cumplir sus obligaciones en lo que se refiere a la administración del sindicato, a la parte administrativa. No tienen ninguna otra función, porque ellos ya prácticamente ya estaban por entregar, no han entregado el cargo, pero ya son el comité ejecutivo saliente. Entonces, ¿y cuáles van a ser sus funciones? Cobrar las cuotas sindicales y pagar los pagos que debe la obligación que tiene el sindicato como persona jurídica. O sea, solo lo relativo a la plata. No puede hacer ninguna otra función porque ya hay un electo. Eso los tratan de concluir con el trámite burocrático para que tomen posesión. Consejo consultivo. ¿Qué dice el artículo 224? ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Quién nos apoya? El Consejo Consultivo tiene funciones puramente asesoras y sus miembros deben reunir los requisitos que indica el inciso B del artículo anterior. Bueno, entonces estamos claros de que estas son funciones asesoras y el comité ejecutivo son ejecutivas. Está el sistema de elección, también duran 2 años en sus cargos. Dice que deben ser mayores de 18 años, claro, porque acuérdense que el impedimento del menor de edad es precisamente pertenecer al al comité ejecutivo y al consejo consultivo. Obligaciones, artículo 225. Fíjese que estas son interesantes porque esto puede provocar la disolución de un sindicato, ¿sí? Hay que recordar del 225 también, Rosina, por favor. Vamos a ver quién nos apoya más, porque Rosina la voy a utilizar más adelante. Ahí te recordás de Rosina. Por favor, Rosibel. Muy bien. Yo sí le decía mucho gusto. Por favor. 225. Artículo 225. Son obligaciones de los sindicatos a llevar los siguientes libros debidamente sellados y autorizados por el Departamento Administrativo de Trabajo, de actas y acuerdos de la Asamblea General de Actas y acuerdos de la Asamblea General de Actas y acuerdos del Comité Ejecutivo de Registro de Socios y de Contabilidad de Egresos e Ingresos. B. Extender recibo de toda cuota o cualquier otro ingreso. Los talonarios respectivos deben estar sellados y autorizados por el Departamento Administrativo de Trabajo. C. Proporcionar los informes que soliciten las autoridades de trabajo, siempre que se refieran exclusivamente a su actuación como sindicatos y no a la de sus miembros en lo personal. D. Comunicar el Departamento Administrativo de Trabajo dentro de 10 días siguientes a la respectiva elección de los cambios ocurridos en su comité ejecutivo o consejo consultivo. E. Enviar anualmente a la misma Dirección General un padrón de todos sus miembros que debe incluir sus nombres y apellidos, número de cédula de vecindad y sus correspondientes profesiones u oficios, o si se trata de sindicatos patronales, de la naturaleza de las actividades económicas que como tales se desempeñan. F. Solicitar al expresado departamento dentro de los 15 días siguientes a la celebración de la Asamblea General que acordó reformar los estatus, que se aprueben las enmiendas o los mismos que sean procedentes. G. Publicar a cada año en el diario oficial un estado contable y financiero de su situación que comprenda con la debida especificación el activo y pasivo del sindicato. Bueno, se dan cuenta, por favor, solo corrijamos. Cada vez que hable del Departamento Administrativo de Trabajo, estamos hablando de la Dirección General de Trabajo. ¿Sí? Haga usted esa observación porque se lo voy a preguntar. Prohibiciones, bueno, hay un montón de prohibiciones. Y una de las que yo les subrayé aquí es que no pueden
utilizar las ventajas de su personal jurídico o personería para que les quede totalmente prohibido hacerlo con fines de lucro. Cuotas sindicales, vean. Esto es interesante. Si yo creo que es el Sindicato de Trabajadores de Ministerio de Minas, lo tiene idéntico a lo que nosotros vamos a ver acá. Otros lo han variado. Pero como estamos hablando del documento guía, miren cómo están las cuotas sindicales. La base económica del sindicato la constituyen los ingresos que perciben en concepto de cuotas de afiliados. Dichas cuotas pueden ser ordinarias o extraordinarias. De hecho, hay otros sindicatos que tienen extraordinarias para proceso, extraordinarias para esto, extraordinarias para lo otro. Pero lo general es ordinarias, extraordinarias, donaciones nacionales e internacionales. La cuota ordinaria será del 1% del ingreso mensual devengado por cada afiliado, que debe ser pagado al secretario de Finanzas. Las cuotas extraordinarias sean acordadas en la Asamblea General y no podrán ser mayor de la cuota ordinaria. Fíjense que encontré unos estatutos de unos sindicatos que andan del 2%. Es más, una compañera de la sección de la tarde me comentaba que ahí por rectoría o en esa área de por ahí de la universidad hay un rótulo que dice: ¿quieres pertenecer a nuestro sindicato? Puedes hacerlo. Es voluntario y no se paga ninguna cuota sindical. Pero ¿y cómo se van a mantener? Pues si los sindicatos tienen gastos. Entonces, en este caso, la guía general, si yo le preguntara, es el 1% de lo devengado, ¿sí? Y si va a haber extraordinaria, no podrá ser mayor a esa cuota del 1%. Y no podrán decretarse más de 4 cuotas extraordinarias cada año. Yo creo que de la universidad habla hasta de 6 cuotas al año. Bueno, va a variar de acuerdo a los estatutos, pero para no estar leyendo tanto estatuto, tomamos esto como base y como guía. ¿Vamos? Entonces, ¿cómo se va a distribuir? Fíjense que el Ministerio de Minas lo tiene idéntico. Para gastos de administración, el 40%. Para gastos de previsión social, el 30%. Para propaganda, educación, cultura y deportes, el 20%. Para reserva, el 10%. La universidad tiene como 5 o 6 rubros diferentes. Es más, tiene el de reserva un 20%. Y tiene otros rubros que tiene que cubrir. Pero le cambia de nombre o los amplía, pero está establecido en sus estatutos la manera que van a ocupar los ingresos que perciben. Este requisito, que puede ser motivo de solución, ¿eh? Ahí están los gastos de administración, pues cómo van a ser respaldados. Bueno, resulta que ya tenemos todo y ahora, por alguna circunstancia, nos pueden disolver el sindicato. Fíjense que la disolución puede ser forzosa. La forzosa la solicita directamente el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. La legal la pide el Ejecutivo por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. La voluntaria la acordamos nosotros por mayoría calificada de trabajadores, y la fusión, que no es el invento, sino que es la interpretación que su servidor hace de acuerdo al artículo 232. Veamos la primera, la forzosa, ¿sí? Dice disolución forzosa. Artículo 226 del Código de Trabajo. A instancia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, los tribunales, los juzgados de Trabajo y Previsión Social deben declarar disueltos los sindicatos a quienes se les pruebe en juicio lo siguiente. En juicio. Pero miren qué interesante. Pueden ser declarados. Y en este caso, la disolución forzosa solo la puede llevar a cabo un juez de Trabajo y Previsión Social. Que se ponen al servicio de, o sea, está hablando de los sindicatos. Aquellos sindicatos que se ponen al servicio de intereses extranjeros contrarios a los de Guatemala, que inician o fomentan luchas religiosas o raciales, que mantienen actividades antagónicas al régimen democrático que establece la Constitución, que obedecen a consignas de carácter internacional contrarias a dicho régimen, o que en alguna otra forma violen la disposición del artículo 206, que les ordena concretar sus actividades al fomento, protección de intereses económicos y sociales comunes de sus miembros. Esa es la primera causal que podemos cometer para que inicie una disolución forzosa por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El segundo caso,
que ejerzan el comercio o la industria con ánimo de lucro o que utilicen directamente o por medio de otra persona los beneficios de su personalidad jurídica y las franquicias fiscales, acuérdense que están exentos, ¿va? En este caso también tampoco pueden beber, o sea, por tener expendios de bebidas alcohólicas, salas de juego prohibidos o actividades reñidas con fines sindicales, también puede ser motivo para que nos disuelvan el sindicato. Y por último, que usan la violencia manifiesta sobre otras personas para obligarlas a ingresar a ellos o para impedirles su legítimo trabajo. Gracias a Dios en Guatemala pues no se da ese caso, no hay cláusulas de exclusión, o que fomenten actos delictuosos contra personas o propiedades, o que maliciosamente suministren datos falsos a las autoridades de trabajo. En los casos que prevé este último inciso, queda salvo la acción de cualquier predicado con la acción penal. A estas son las 3 causas por las que pueden disolver un sindicato. Se le llama disolución forzosa, la puede ser únicamente un juzgado a solicitud o a instancia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Veamos la legal. Va a variar, claro que va a variar, porque el 227 del Código de Trabajo establece el organismo ejecutivo. Bueno, aquí sí es a través del Ejecutivo. Por conducto, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe solicitar a los juzgados de Trabajo y Previsión Social la decisión de suelta en los casos siguientes. A, cuando tengan un número de asociados inferior al mínimo legal. Lo que hemos hablado en clase a ustedes. Si son 19 trabajadores, pues es un motivo para que se disuelvan. Cuando no cumplan alguno de las obligaciones contenidas en el artículo 225. Rosina, te dije que me anotaras el 225. ¿Lo tenés por ahí solo para ver así a grosso modo? Aquí lo tengo, licenciado. Por favor, mírame el inciso A. Llevar los siguientes libros debidamente sellados y autorizados por el Departamento Administrativo de Trabajo, de actas y acuerdos de la Asamblea General, de actas y acuerdos de la Asamblea General, de actas y acuerdos del Comité Ejecutivo, de registro de socios y de contabilidad de ingresos y egresos. Detente. Vean, pero solo le dije que leer primero que ya lo leímos. Si no cumplimos con esas obligaciones, es motivo que disuelvan legalmente un sindicato, ¿sí? Cuando no se ajusten los expresos del inciso C o I del artículo 227. ¿Los tenés por ahí, Rosina? Habla del Comité Ejecutivo. 227. 223. 223. Sería el C y el I, ¿verdad? Sí. El C, el número de sus miembros no puede exceder de 9, ni ser menor de 3. Bueno, ¿qué pasa si es de 2? No, es no puede. Para que nos disuelvan el sindicato. ¿Sí? Bueno. Y tenemos el I. Y está obligado a rendir a la Asamblea General por lo menos cada 6 meses cuenta completa y justificada de la administración de los fondos y remitir copia del respectivo informe, firmada por todos los miembros a la Dirección General de Trabajo, así como de los documentos o comprobantes que lo acompañen. Igualmente debe transcribir al mismo departamento la resolución que dicte la Asamblea General sobre la rendición de cuentas, todo dentro de los 3 días siguientes a la fecha de aquella. Vean, pero lo interesante entonces, vamos a hacer un resumen. Primero, la disolución legal la pide o la solicita el organismo ejecutivo por conducto del ministerio. Si no tenemos 20 trabajadores, es motivo para que nos la disuelvan. Si no cumplimos con las obligaciones del 225, nos la pueden disolver. Si no cumplimos con tener el mínimo de miembros del comité ejecutivo, no pueden disolver. Si no rendimos cuentas, no pueden disolver. Pero previo, ese sí tiene un requisito. No pueden conocer los juzgados de trabajo y previsión social precisamente una demanda para disolver un sindicato por disolución legal si no se cumple con un requisito previo. ¿Cuál es ese? Que previo, miren lo que dice el último párrafo, en todos estos casos, o sea, en los 3,
la Inspección General de Trabajo debe formularles previamente un apercibimiento por escrito. Fíjese que previo a iniciar la disolución legal ante un juzgado de trabajo y previsión social, la inspección tiene la obligación de apercibir y hacerles ver a los trabajadores, señores trabajadores, si ustedes tienen 19 y si no corrigen eso, es motivo de que les van a disolver. Señores, no están cumpliendo con la obligación de 225. Señores, tienen menos de lo que dice el 223, son únicamente 2 miembros del comité ejecutivo y el mínimo son 3. Y no han rendido cuentas. Entonces, les va a percibir. Les va a dar un plazo improrrogable de 15 días para subsanar. En caso contrario, si hacen caso omiso o no cumple con este apercibimiento de la Inspección General de Trabajo, procede entonces que el organismo ejecutivo por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social inicia el trámite de disolución legal de un sindicato. Veamos la voluntaria. Aquí sí no interviene un juzgado, aquí interviene la Dirección General de Trabajo. Vamos a ver, ¿quién nos apoya y alguien que no haya participado? Artículo 228. Leído, licenciado. Por favor. Dice artículo 228. Los sindicatos pueden acordar su disolución cuando así lo resuelvan las 2/3 partes del total de sus miembros. En este caso, la disolución debe ser comunicada por el Comité Ejecutivo al Departamento Administrativo de Trabajo, junto con una copia del acta en que se acordó la disolución, debidamente firmada por todos sus miembros. En cuanto a ese departamento reciba dichos documentos, debe ordenar la publicación de un resumen del acta por 3 veces consecutivas en el diario oficial, y si después de 15 días contados a partir de la aparición del último aviso no surge oposición o reclamación, debe proceder sin más trámite de hacer la cancelación respectiva. Bueno, vean pues, esta disolución voluntaria primero es una mayoría calificada, las 2/3 partes del total de los miembros de un sindicato somos los que tomamos la decisión de disolver el sindicato voluntariamente. En este caso, pues se va a comunicar al comité ejecutivo, y el comité ejecutivo lo va a trasladar a la Dirección General de Trabajo. Y ahí pues es donde corresponde, ahí están qué va a ser el procedimiento, la publicación, publicaciones en el diario oficial, y 15 días después pues van a darse el aviso si no es una oposición, sin más trámite va a proceder a la cancelación de la respectiva inscripción. ¿Sí? Pero miren la fusión. Fíjense que el código no lo tiene como una disolución, pero yo quiero que lo analicemos juntos. Artículo 232 del Código de Trabajo. 2 o más sindicatos de una misma naturaleza pueden fusionarse para formar uno solo. Ahí va muy bien. Pero vea lo que dice 2. Entonces hablemos de 2. En cuyo caso se debe proceder de conformidad con el artículo 216, segundo párrafo, 217 y 218. Pero miren después de ese punto y seguido. Si la fusión se declara procedente, o sea, son 2 sindicatos y ya vienen y nos dice el Ministerio de Trabajo a través de la Dirección General de Trabajo, procede la fusión. Estamos de acuerdo. El acuerdo respectivo, o sea, el acuerdo de la Dirección General de Trabajo, debe ordenar la cancelación de las inscripciones de los sindicatos fusionados. No está hablando de un sindicato, mire, se canceló uno y se queda el otro. Escuchen lo que dice. Imaginemos que sean 2 sindicatos, porque la ley dice 2 o más. Dice, si la fusión se declara, debe ordenar la cancelación de las inscripciones de los sindicatos fusionados y de sus correspondientes personalidades jurídicas. Van a desaparecer. Mientras eso no ocurra, los sindicatos de que se trate conservan dichas personalidades y pueden dejar sin efecto el convenio de fusión. Para mí, también se da la disolución y voluntaria porque fueron 2 sindicatos que hicieron fusionarse. ¿Sí? Junta liquidadora. Pues ya estamos en los trámites de liquidez, ya nos van a disolver, ya sea voluntaria, forzosa o legalmente, nos fusionamos, pues van a nombrar una junta liquidadora. La importancia que tiene un inspector
y 2 trabajadores. Vamos a ver qué efectos tiene. ¿A quién le va a quedar el activo de ese sindicato? Artículo 229, por favor. ¿Quién nos ayuda? Yo, licenciado. Por favor. Muy bien. Artículo 229. En todo caso de disolución, corresponde al Departamento Administrativo de Trabajo nombrar una junta liquidadora integrada por un inspector de trabajo y 2 personas honorables escogidas entre trabajadores o patronos según el caso. Dicha junta liquidadora ha de actuar como mandataria del sindicato disuelto y debe seguir para llenar su cometido el procedimiento que indiquen los estatutos, los cuales pueden autorizar al Departamento Administrativo de Trabajo a que indique en estos casos, al que crea conveniente u ordenar que se aplique el que establezcan las leyes comunes en lo que sea posible. Bueno, primero, cada vez que mencionemos Departamento Administrativo de Trabajo, estamos hablando de la Dirección General de Trabajo. Entonces, ¿cómo está integrada la Junta Liquidadora? Un inspector y 2 personas honorables. Y ahí pues ellos van a tener las funciones como que fuera un mandatario en el derecho común. ¿Sí? ¿Qué efectos tiene la disolución? ¿A quién le va a quedar el patrimonio? Veamos qué dice el artículo 231. Bueno, lo que dice en concreto es que primero que los estatutos indiquen a quién le corresponde quedarle más el activo. Pero si eso falta, no dice nada los estatutos, entonces va a pasar a una federación. Pero resulta que el sindicato no está federado, toda la asamblea puede tomar la decisión de entregar su capital líquido a otra organización sindical. Pero si tampoco lo dijo la asamblea general, entonces no queda más que pasar al Estado y va a pasar únicamente para fines de alfabetización. Por favor, compañero, artículo 231. ¿Puedo leer, Yoli? Por favor. Artículo 231. El activo y pasivo de los sindicatos disueltos se debe aplicar en la forma que determinen los estatutos y, a falta de disposición expresa, debe pasar a la federación a que pertenezca. Si el sindicato no está federado, la Asamblea General puede disponer entregar su capital líquido a otra organización sindical que ésta estime conveniente, o el mismo pasará al Estado para ser aplicado para fines de alfabetización. Muy bien. Nulidad de actos y contratos. Artículo 230. Son nulos de pleno derecho los actos o contratos celebrados o ejecutados por el sindicato después de disuelto. Normal, ¿no? Ustedes no. Si sabemos que estamos disueltos, ¿qué andamos haciendo ahí ejerciendo derechos que no nos corresponden? Salvo los que se refieren exclusivamente a la liquidación. Es entendido que aún después de disuelto un sindicato, reputa existente que afecte únicamente la liquidación. Lo que quiere decir en concreto, señores, nosotros ya liquidamos, ya disolvimos el sindicato por cualquier forma, legal, voluntaria o forzosamente, o nos fusionamos, y ahí, señores, van a nombrar una junta liquidadora y será ella la encargada de todo lo demás. Nosotros dejamos de ser miembros del comité ejecutivo, ya no tenemos ningún tipo de atribuciones porque ya el sindicato se disolvió. Solo falta el trámite en cuanto al destino del patrimonio, que lo va a hacer la junta liquidadora. Revisión de la contabilidad. Bueno, artículo 234 del Código de Trabajo. En cualquier momento, no estamos hablando del que disuelto, ¿no? Esto regresamos a lo normal. El sindicato no disolvió, sigue funcionando. En cualquier momento, 5 o más trabajadores sindicalizados pueden exigir que se practique una revisión en la contabilidad de su respectivo sindicato. ¿Cuánto requerimos? 5 o más trabajadores. Podemos pedir la revisión de la contabilidad. Miremos la inactividad de un sindicato. Ya la vimos, pero queremos que nos quede grabado. Si por cualquier circunstancia especial
el sindicato permanece inactivo y no hubiere miembros del comité ejecutivo, o sea, directivos, que pudieran convocar a una asamblea general, los estatutos de los sindicatos, en la mayoría de casos, facultan que 10 o más afiliados puedan hacer una convocatoria a efecto de elegir nuevos miembros del comité ejecutivo, y los electos quedarán facultados para dirigir la asamblea y tramitar lo que sea necesario. Federación y Confederación Unidos, artículo 233. 4 o más sindicatos de trabajadores o de patronos pueden formar una federación. Así se forma una federación según la legislación guatemalteca. 4 o más federaciones de aquellos o de estos pueden formar una confederación. Las federaciones y confederaciones pueden ser de carácter nacional, regional o por ramas de la producción, y se rigen por las disposiciones de este título en todo lo que les sea aplicable. El acta constitutiva de las federaciones y confederaciones deben de expresar, además de lo que indica en el inciso B, C y D del artículo 220, los nombres o domicilios o vecindades de todos los sindicatos fundadores que la integran, así como el número de inscripción de los mismos y sus estatutos. Fuera de lo que ordena el artículo 121, deben determinar la forma en que los sindicatos que la componen van a ser representados en la Asamblea General. Lo mismo es para federación y confederación, ¿eh? Bueno, y esta que es una pregunta segurísima también de examen. Base legal para que una confederación, una federación o un sindicato de Guatemala pertenezca a una organización internacional del trabajo. La base legal no está en el código, está en el artículo 5, convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que habla sobre la libertad sindical y protección del derecho de sindicación. Y dice lo siguiente: las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de constituir federaciones y confederaciones, lo dice el 234, así como el de afiliarse a las mismas, y toda organización, o sea, todo sindicato, federación o confederación, tiene el derecho de afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores o de empleadores. Si yo le preguntara base legal para que un sindicato, para que una federación o una confederación pertenezcan a una organización internacional de trabajo, no la voy a encontrar en el código, sino en el convenio 87, artículo número 5 de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Estamos ahí? Vamos a ver cómo quedamos un poquito aquí con los sindicatos, que lo que vamos a ver ahorita son, lo que nos toca la siguiente clase, son los organismos paralelos, ¿sí? Que ahí vamos a hablar precisamente del solidarismo que nace en Costa Rica. Pero quiero ver cómo estamos, un pequeño repaso de unos 5 minutos. Voy a hacer una pregunta. Vamos a ver. ¿Cuántos, indíqueme los miembros de un comité ejecutivo de un sindicato? No menor de 3, sino más de 9. Muy bien. Y acordate que como consecuencia podemos tener la disolución si no tenemos ese número. Bueno, otra pregunta, ¿sí? Usted es patrono. Para despedir a un miembro del comité ejecutivo de un sindicato, ¿qué clase de juicio utilizaría? ¿Calificado? ¿Perdón? Juicio ordinario, licenciado. Ahí está. Un juicio ordinario. Vamos a ver. De conformidad con el documento guía que tenemos para la elaboración de estatutos, ¿quién sustituye al secretario general de un sindicato? El secretario de organización. Muy bien.
Vamos a ver otra pregunta. Deme los 3 ejemplos que vimos. Bueno, ¿qué mayoría se requiere para expulsar a un miembro de un sindicato? 2/3 Mayoría calificada. 2/3 partes, que es una mayoría calificada. ¿Y qué mayoría requiere para suspender a un afiliado de un sindicato? Lick, no escuché bien la pregunta. Sería para la expulsión de un sindicato. ¿Qué mayoría se requiere en una asamblea? Mayoría calificada. Mayoría absoluta. Es la simple, la mitad más 1. Vamos con otra pregunta, ¿sí? Inicialmente, si en los estatutos de un sindicato no indicamos a quién le pertenece el activo, ¿a quién le corresponde? ¿A la federación que pertenezca? Muy bien. Y si ni la asamblea, ni la federación, ni los estatutos lo dicen, ¿a quién le corresponde? Al Estado y se debe aplicar en la cotización. Sí, para cualquier sindicato que también ellos elijan, Lick. Sí, pero acuérdate que si no lo dice la asamblea, te tenés que ir a pasárselo al Estado para fines de alfabetización, ¿sí? ¿Cuántos miembros de un sindicato tenemos derecho a exigir la contabilidad, revisar la contabilidad de un sindicato? 5 o más. 5 o más. ¿A qué entidad del Ministerio de Trabajo le corresponde el apercibimiento, ¿sí?, en una disolución legal? Que, Dirección por ejemplo, General de Trabajo. Dirección General de Trabajo. Sí, la inspección, el apercibimiento, que únicamente tiene 19 trabajadores, lo hace, el apercibimiento le corresponde a la inspección hoy. Vamos a ver, pues, ¿ante qué dependencia del Ministerio de Trabajo se registran los sindicatos? ¿Quién tiene su registro público de sindicatos? La Dirección General de Trabajo. Ajá, muy bien. Vamos a ver. Después de entregar sus cargos, el Comité Ejecutivo Provisional, ¿cuántos meses después todavía goza de inamovilidad? 12 meses. Licenciado, 12 meses. 12 meses. Bueno, ¿y si estamos formando un sindicato? Igual. No. Si somos Desde formadores, el momento que dan aviso, ¿no? ¿pero cuántos días o meses? Tengo entendido que son 60 días. 60 días. Porque estamos formados, somos los trabajadores, vamos a hacer el comité ejecutivo. Vamos a ver. Déjame ver. ¿En qué casos procede el voto nominal en un sindicato? Esa la puse difícil, ¿verdad? Cuando este ha estado inactivo. No. ¿Por la analfabetización? No. Bueno, algo ahí estás ahí. Bueno, esa le dejo tarea. Bueno, lo vamos a dejar el día de hoy por ahí, jóvenes. Si Dios quiere, el día viernes vamos a ver los organismos paralelos. Muy interesante, muy interesante. De hecho, cuando lo veamos, ustedes se van a dar cuenta que muchos de ustedes se van a inclinar y van a decir, son más importantes las organizaciones paralelas, o sea, el solidarismo. Pero es relativo, ¿no? Porque si los sistemas fueran perfectos, pues Costa Rica fuera millonaria, ¿no? Porque es donde nace ese proyecto. Bueno, si Dios quiere, pues nos vemos el día viernes, por favor. No les olvide la asistencia, no se les olvide participar en el programa Agentes de Cambio. El examen va a costar son 35 preguntas. Estoy pensando hacer 15 falso y verdadero y 20 de selección múltiple, y los otros 5 puntos son por el trabajo. Si usted no está incorporado, lo tiene que hacer.
y si no, no tiene que faltar porque ahí vamos a tomar en cuenta la asistencia. Pasen buenas noches y si Dios quiere, pero nos vemos el día viernes. Gracias, licenciado. Buenas noches, Lick. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Gracias, Gracias, licenciado. un abrazo. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche, licenciado.